tal? Nos encontramos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a hablar sobre Giovanni Sartori y el desarrollo de la ciencia política en México y en el mundo. Para ello nos encontramos con el doctor Víctor Manuel Muñoz Patraca, quien tiene un doctorado en estudios políticos por la Universidad de París y es autor, entre otras obras, del Partido Revolucionario Institucional, Ascenso y Caída del Partido Hegemónico. Doctor, muchas gracias por accedernos a esta entrevista. Quisiera comenzar preguntando, ¿qué representa Giovanni Sartori para el desarrollo de la ciencia política a nivel global? Bueno, a nivel global es muy importante la escuela italiana, ¿no? Porque pues hay un resurgimiento, por llamarlo así, de esta, después de que pues desde Maquiavelo, si yo tengo entendido bien, o desde Gramsci, que son propiamente pensadores socialistas, pues irrumpen otra vez en el ámbito público, ¿no? Pero esto bajo la influencia de la sociología norteamericana. Un dato que no tengo checado y que no alcancé a checar es si Giovanni Sartori hizo originalmente su tesis con Juan Linz allá en Columbia University, la tesis de doctorado de Sartori, y no viene en la wiki, pero sería una cosa importante a ver en el prólogo de Valenzuela. Entonces ellos están imbuidos de esta sociología, de esta ciencia política norteamericana, que es muy importante, y viene este nuevo surgimiento de la ciencia política que conocen muy bien, ¿no? Más lo que ellos tienen de su teoría del derecho, de la historia, y como le digo, de la tradición política italiana, que es muy rica desde Maquiavelo. Y con su experiencia como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿cuál cree que sea la influencia que ha tenido la obra en el desempeño de la disciplina y en su enseñanza sobre todo? Bueno, como yo les decía, uno de los trabajos fundamentales de Giovanni Sartori es partidos y sistemas de partidos. Ahí nos entrega un concepto que es sumamente importante porque clasifica al Partido Revolucionario Institucional, que hasta entonces había sido visto con adjetivos como General de Gaulle lo califica de fabuloso, vienen teóricos africanos a ver la experiencia mexicana para crear otro tipo de partidos allá, etcétera, ¿no? Pero Giovanni Sartori nos ha contado, y yo de hecho pues no lo sé, tuvo un alumno que conocía muy bien el sistema político por dentro, quizás un político, nunca nos dijo el nombre y yo no lo sé, que le contó muy bien sobre el PRI, y él clasifica junto con Polonia y otros partidos, fundamentalmente con Polonia, hace la comparación de partido hegemónico en sistema no competitivo. Yo creo que ese concepto es toral para nosotros. De hecho, yo en el libro que acaba de mencionar sobre el PRI me baso mucho en él. Y bueno, él junto con Bobbio y otros politólogos pues se han estudiado en México y pues son muy importantes, ¿no? Leonardo Morlino, Pasquino, etc. Esa ciencia política hace mucho referencia a la ciencia política norteamericana, como le digo, y juega con la teoría propia de ellos, del derecho, de las clasificaciones, de los sistemas autoritarios, siempre también bajo la influencia de Juan Linz. Por eso es muy importante, y lamento no haber
checado ese dato de que Giovanni Sartori trabajó con Linz, porque Linz es el gran teórico del sistema autoritario y sobre todo Linz ha hecho una clasificación de partidos, de regímenes muy importantes, que va desde los democráticos hasta comprender los sultanatos. Entonces, desde ese punto de vista, ellos tienen la riqueza de esa ciencia política con la tradición propia de ellos. Este dato quizás lo podamos corroborar con el doctor Jorge Islas, quien fue muy allegado a él, pero el otro... pues a lo mejor él fue el que le dio los datos sobre el PRI. Bueno, el primer estudiante de Giovanni Sartori en Italia, porque Jorge Islas ya estudió con él en Colombia, pero en Florencia. No, pues ha de haber sido él. Ha de haber sido, sí, bueno, no sé, estoy suponiendo, déjeme, porque lo dejo que termine, sí, perdón. Porque Miguel Ángel González fue uno de los primeros, o el primero que estudió con Sartori en Florencia en los 60, y que de hecho tenía aspiraciones políticas, y era de León, Guanajuato. Entonces posiblemente se trate de él, porque entrevisté brevemente a Jorge Islas y me decía que él le había solicitado material a Miguel Ángel González y que le había dado algunos libros, algunos textos, y que es de ahí donde se interesó, que cómo es posible que no esté estudiando el caso de México. Bueno, entonces quizás este señor de Guanajuato, Manuel, ¿qué? Miguel Ángel González. Miguel Ángel González. Él trabajó, hecho, el libro que es La Democracia. ¿Con él? Sí, de la traducción de qué es la democracia es de Miguel Ángel González. La democracia es muy importante, ¿no? Porque la democracia, Sartori corrige en las ediciones. No es lo mismo la edición francesa que la edición mexicana y demás. Entonces, ese libro de la democracia es muy importante, según yo, por su concepto de democracia directa, ¿no? que rompe con esta idea del asambleísmo y, bueno, más bien de las grandes sociedades, porque la democracia directa la deja para pequeñas comunidades donde, pues, a mano alzada se puede resolver los problemas, ¿no? Y la democracia la deja ya como un concepto, la democracia representativa la deja como un concepto más amplio para sociedades más complejas. De hecho, sale su primer libro sobre democracia, Democracia y definiciones, en italiano. O sea, aquí se tradujo como aspectos de la democracia, llegó hasta el 65, pero no tuvo mucha difusión. ¿Usted considera que es porque se pretendía transitar del autoritarismo, pero no precisamente a la democracia, sino más bien el discurso de oposición de aquella época era más hacia el comunismo? ¿O por qué no hubo tanto auge? Porque los otros libros de Sartori son muy vendibles. Bueno, no solamente está la tradición marxista, y los comunistas pues no creo que hayan sido muy importantes, pero en México ya de hecho en esta facultad vino Ray Mills, que traía la experiencia de Cuba y había escrito su libro Los marxistas, y el doctor González Casanova, junto con nuestro hoy profesor emérito, el doctor González Pedrero, Víctor Flores Olea y ellos se interesaron mucho en el marxismo a través de Ray Mills, y toda una gama de gentes como Carlos Fuentes y demás, todo por la experiencia cubana. Pero fue un contagio de que se empezó a ver por otra generación diferente de la que había hecho la Revolución Mexicana, de una revolución posible, ¿no? Y bueno, pues ahí están las posibilidades de llevar a cabo realmente una revolución, ya con México con sus propios problemas debido a su formación social específica, su formación capitalista específica, que había generado pues mala repartición del ingreso, concentración en la tierra y demás, y se pensó desdeñosamente
que nuestra revolución pues no era la adecuada, ¿no? Cuando había sido una revolución que se había dado antes de la de 17 y demás, ¿no? Entonces ahí nos vimos un poco desdeñosos de nuestra propia tradición y por eso no recurrimos a otro tipo de textos, ¿no? Mencionaba hace rato sobre el libro de partidos políticos. Previamente hubo otro proveniente de la sociología, de Maurice Duverger. Sartori refuta un poco el sistema de partidos de Duverger porque dice, bueno, es que no hay que el número de partidos no determina el propio sistema de partidos, sino que hay que ver aspectos más cualitativos y crea una serie de 7 categorías, donde entra precisamente el partido hegemónico ideológico en Polonia y pragmático en México, que entra en la categoría de no competitivos. ¿Qué opinión le deja esto de cuando un autor logra superar, bueno, no sé si superar, pero sí refutar? O sea, ¿cómo impacta eso en la academia? Bueno, Giovanni Sartori no fue desconocido en México por haber refutado algo. Más bien hubo un desconocimiento de Sartori porque estábamos orientados hacia otro tipo de teorías y empezamos a no creer en la teoría democrática representativa al respecto, ¿no? Y el salto de partidos políticos de Duverger a acá es muy alto, es muy rápido. Usted sabe que partidos políticos fue traducido por el doctor González Pedrero para la traducción del Fondo de Cultura Económica. Pero entre los años 50 y los 70 que se publica el libro de Sartori, median 20 años en los que pasan muchas cosas en México, sobre todo movimientos obreros y movimientos de clases medias como este 68. Entonces, en el movimiento de 57, 58, cuando la huelga de ferrocarrileros, petroleros, maestros y electricistas, pues mucha gente que no es comunista, pero sí es espartaquista, es seguidora de la Cuarta Internacional y demás, ven que es un momento revolucionario como el de 1905 casi, ¿no? Y que muy pronto llegará la revolución para México. Entonces, ahí es una nostalgia revolucionaria que nos dio, ¿no? Porque hay una serie de elementos en que nosotros creemos que no se ha cumplido la Revolución Mexicana, ¿no? Y de hecho, pues, nosotros con nuestra posición geopolítica tenemos elementos que nos hacen haber sido anticomunistas, no obstante que contradictoriamente se da un pro-norteamericanismo cultural muy importante, porque las películas venían de Hollywood. Aquí en México gusta mucho el cine, las series, sobre todo las comedias musicales y todo. El cine clásico en México es muy bien visto, Hollywood es muy bien visto. Pero también tenemos un europeísmo y un antinorteamericanismo que nos viene de la guerra de 1847, de cuando perdimos los territorios. Y sí, los comunistas ahí alimentan contra Miguel Alemán, que eso de que lo hayan declarado Mr. Amigo, eso de que vino el presidente Truman, etcétera, pues se dé. Y de hecho, si usted consulta el libro de Blanca Torres sobre la modernización en México, publicado por el Colegio de México,
dice que el 13 de septiembre de 47, cuando se hace la ceremonia de reconciliación con el presidente Truman, me parece, las ofrendas florales son retiradas por los mismos alumnos del colegio militar, ¿no? Entonces, pues hay un ambiente hasta cierto punto antidemocrático, porque se piensa que la democracia y los partidos políticos son cosa de liberales, ¿no? Cuando tampoco tenemos muy claro, aún y cuando se ha celebrado el centenario de 57 y demás, de la Constitución de 57 y demás, se ha celebrado, ¿no? Pero el discurso oficial quizás era un poco chocante. Yo no he estudiado eso, pero el discurso oficial quizás había caído en una retórica muy acartonada y por eso no se quería, ¿no? Y luego hay movimientos sociales que son reprimidos muy duramente, ¿no? Como es el caso de Madera en Chihuahua, ¿no? Y las frases estas del gobernador de Chihuahua, ¿no? Que reprimen a los guerrilleros que se levantan el 23 de septiembre y les dice, cuando los entierran en fosa común, querían su tierra, pues ahí la tienen, ¿no? Entonces esas cosas pues son muy graves, ¿no? Entonces fuimos un poco apartidistas porque veíamos que siempre ganaba el PRI, ¿no? Y entonces pues, pero había ganado el PRI unas cuantas elecciones, porque somos conscientes, sí está el PNR desde 29, pero el PRI tiene mutaciones internas importantes, porque no es lo mismo PNM, ¿cómo es? Partido Mexicano de la Revolución. Bueno, las tres mutaciones. Sí, las tres. Una con Calles, otra con Cárdenas y otra con antes de Alemán en 45. Entonces, estábamos, o nos hartamos mucho, no sé cómo somos los mexicanos, pero ya estábamos viendo como nuevas dictaduras o algo así. Cosío Villegas, por otra parte, está escribiendo su gran historia sobre la historia moderna de México, ¿no? Donde está analizando con mucho detalle qué pasó en ese periodo largo de crecimiento y estabilidad política, ¿no? Entonces, pues, volviendo a los partidos, yo creo que era un poco antipático el término de organización por medio de partidos, ¿no? Y se prefería la vía directa, la vía armada, vía el problema que había habido con Cuba, ¿no? Y al cual el presidente Cárdenas y las alas radicales estaban apoyando. Hemos visto, por ejemplo, que Sartori empezó escribiendo sobre filosofía, escribió un libro sobre Hegel, sobre teoría de la democracia, sobre partidos políticos, de ingeniería constitucional comparada. En otra época ya más tardía, un poco más tendía al panfleto, al nivel, una pluma más aguda, con Homo Videns, con la sociedad multiétnica, con la tierra explota y algunos otros textos donde hacían críticas fuertes tanto a gobernantes de Europa como a problemas que se daban en la sociedad occidental. Sin embargo, hay algunos que dicen que sus aportes son mínimos, los detractores de Sartori, que lo atacan, dicen que no hay que estudiarlo, que ya está rebasado. Que ya... ¿Quién, perdón? Detractores. ¿Pero quién? Bueno, en general no hay muchos, en un nombre específico pues quizás no, pero sí todavía hay como que ese recelo, así como que decir, no, ya Sartori hay que sacarlo del plan de estudio de las licenciaturas o de los posgrados. ¿Qué le diría usted a quien opina, a quien tiene esa percepción? Bueno, tradición italiana, como le decía, hay en términos filosóficos y legales, ¿no? Pero nosotros hemos tenido una buena relación y una buena tradición con eso. Pues ahorita no recuerdo qué importancia haya tenido para los
abogados, el derecho y la filosofía, pero es muy importante, ¿no? No podemos dejar de reconocer la cultura italiana. No sé cómo esté el comercio con Italia, ¿no? Pero todavía seguimos manteniendo un centro de estudios italiano aquí en Coyoacán, ¿no? Que ya no tiene el mismo auge que antes, pero el Dante Alighieri sigue permaneciendo, ¿no? Y bueno, no es una cosa cultural, pero Giovanni Sartori es vigente en su teoría de la democracia, en su concepto que nos entrega, y si uno lee a detalle partidos y sistemas de partidos, pues es muy relevante la aportación, porque recorre desde Mijes, en una traducción de Juan Lins, con un prólogo de Juan Lins, hasta todo un sistema de partidos, ¿no? Hasta lograr establecer este sistema de partidos con bibliografías muy modernas y muy propias de los norteamericanos, ya en Columbia University. Pero, retomando lo que estoy diciendo, la tradición filosófico-literaria legalista no se puede quitar, es muy importante, y de hecho se ha retomado y bueno, pues es una parte que es muy necesaria para las instituciones, y bueno, pues de eso precisamente hay problemas actualmente, porque Fox quitó, creo que el civismo de las escuelas. Usted me dirá mejor, porque usted viene de esa formación. Quitaron la filosofía de las preparatorias, ya no hay ética, ya no hay lógica. Y pues el derecho es importante para el civismo y para mantener una tradición legal en México que es imprescindible para el respeto de los contratos y de hacer valer la ley en México, ¿no? Entonces, interdisciplinariamente no podemos dejar eso, ¿no? Claro, no podemos estarnos yendo a los orígenes de los orígenes, ¿no? La ciencia política ya tiene acotado su terreno, pero debemos de tener acotado cuál terreno es el que tenemos, cuál territorio es el que tenemos acotado. Es una interdisciplina que se da precisamente por un tratado de la UNESCO en 1946, y bueno, pues que en México se ha desarrollado sobre todo a partir de los estudios electorales, ¿no? Y estos estudios electorales pues no pueden ser omisos de las definiciones de democracia que Sartori está planteando, ¿no? No se puede estudiar, por ejemplo, los municipios si no es sin la tradición de la democracia que nos entrega, este concepto que le digo de la democracia directa y demás. Entonces, yo no creo que Sartori sea un autor muerto, ¿no? Es uno de los clásicos de la ciencia política del siglo XX, y al igual que Bobbio, que he estado viendo en internet, cuando venden libros, que ya el diccionario está muy depreciado, ¿no? Pero yo creo que el diccionario de ciencia política de Bobbio y la obra de Sartori pues no es despreciada, ¿no? Y bueno, concretamente, para donde usted quiera hacer la ponencia, en Amesip es bastante apreciada la tradición italiana de pensamiento, ¿no? Sí. Sartori hablaba sobre la autonomía y la identidad de la ciencia política, la defensa de crear una disciplina propiamente autónoma, y
independiente de las otras dos. Sin embargo, todavía sigue habiendo como que una cierta escuela de estudio de abordaje multidisciplinario de la política. ¿Eso podría afectar o beneficia a la ciencia política? Bueno, aquí el problema es que la opinión pública se puede reflejar o se puede nutrir de lo que usted me está diciendo. Pero una cosa es hacer opinión pública, y eso es tarea, entre otras cosas, de los medios y ahora de las redes sociales. Y otra cosa muy diferente es pues hacer ciencia política, ¿no? Ya la ciencia política ahora viene muy sofisticada, ¿no? Una combinación de ciencias matemáticas con territorialidad, con conceptos de instituciones, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a nivel de la ciencia política fue muy importante Duverger, pero por sus libros eso se nos entrega lo que es un régimen y nos hace la diferencia entre régimen y sistema. Pero los libros que usted trae de elementos de teoría política y demás, pues son muy importantes, ¿no? Ahí se pueden ver cómo la ciencia política viene de una tradición y viene al mismo tiempo con un aparato crítico que lo hace conceptual y muy importante, ¿no? Y es posible dejar de lado, por el hecho de querer ser cada vez más científica la ciencia política, el dejar de lado el estudio de la filosofía política y de la teoría política. No, yo creo que aunque no es tarea de nosotros, porque eso se tiene que estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras bien, no podemos dejar de estudiar la filosofía política. Pero bien, no venirnos a casarnos con un autor, no querer que Hegel sea el padre de Marx y a partir de eso la teoría de la alienación y demás, y distraer en términos metodológicos, y por eso estoy entendiendo una teoría del conocimiento al alumno, ¿no? Correcto. Si bien todavía no hemos logrado quizá, o al menos a la exigencia de Sartori no habíamos logrado la identidad y la autonomía que él tanto anhelaba, que lo expresó en dos artículos en el 84, hacia a dónde va la ciencia política, en italiano lo publicó originalmente, se trajo aquí en una revista de estudios políticos de la facultad, y después en Política y Gobierno aparece otro texto de él que se llama ¿Hacia dónde va la ciencia política?, que sería lo escribió cuando se despide de Columbia. Pero entonces, ¿qué sería preferible tomar como paradigma al derecho constitucional o a la economía? No, pues me la pone difícil porque de lo que estamos hablando, de lo que tratamos de ver, es que la ciencia política es un paradigma, es una ciencia constituida y es un paradigma, y realmente ese es el paradigma. Si no recuerdo mal, el profesor Pascuino nos dijo en una ocasión, en una conferencia, que no había ni economía ni filosofía, que Adam Smith quiso ser político, hizo política, no fue el fundador casi de la economía, que tampoco hay filosofía, porque Maquiavelo lo que quiso hacer es política, y lo que hicieron los griegos era política, ¿no? Entonces, que lo que realmente existe antes que nada es la política, ¿no? Y si nos atenemos a lo que dijo Aristóteles, al menos para el mundo occidental, pues el hombre es un animal político, ¿no? Sí. Y hoy en día ¿cuáles serían los retos principales para alguien que pretende estudiar ciencia política? Bueno, pues en primer lugar, estar dispuesto a la interdisciplina, ¿no?
y a tener la capacidad de integrar lo que es una serie de conocimientos que lo llevarán al conocimiento de lo político, no de las opiniones políticas, porque aquí en la carrera de ciencia política vienen a aprender los rudimentos de la ciencia, porque los demás los estudiarán especializándose y demás. Y serán buenos ciudadanos además, pero lo que tienen que hacer es ser politólogos y demás, ¿no? Con métodos matemáticos, con métodos científicos, probar sus hipótesis, pero sin dejar de lado la historia y métodos que les pretendan dar un análisis cualitativo importante, ¿no? Yo creo que está en mucha la tendencia, sobre todo en la facultad y en algunas otras universidades, a recurrir demasiado a la historia, a la teoría política, y que es necesaria y que es indispensable, pues, pero que no alcanza quizás para lograr entender la realidad actual. Bueno, pues eso también se da en Italia, ¿no? Y tendríamos que revisar esa tradición y la vida de Sartori para compararla, ¿no? Ellos vienen de un historicismo que sacan de Croce y demás, ¿no? Y que Gramsci combate. Y bueno, pues en términos de lo que puede hacer la izquierda es esa crítica del idealismo para pasar a un materialismo histórico y recurrir a la historia económica y demás, que por otro lado pues ya es muy estudiada y está muy desarrollada, ¿no? Pues ya en Europa, Philippe Ariès y esos historiadores andan estudiando historia de las mentalidades y cosas muy complejas ya, ¿no? No quiero decir que en México estemos atrasados, pero en las otras interdisciplinas, como puede ser la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigaciones Filosóficas y demás, pues hay elementos y hay gente que trabaje esto ya de una manera muy seria y no caer en enseñar conceptos generales, ¿no? Por ejemplo, en el bachillerato, en la Escuela Nacional Preparatoria, que es lo que conozco, se utiliza el concepto de modo de producción, ¿no? Es un concepto de los cuadernos borradores de Marx y no es un concepto propiamente que encontremos en su obra científica si nos atenemos a ciertos lectores de Marx, ¿no? Que bueno, pues hay una tradición que dice que en el Capital, y sobre todo en el primer tomo, se encuentra la obra científica de Marx. Y yo agregaría que también la crítica a la economía política, o la contribución a la crítica de la economía política, no la crítica, porque la crítica son los dice, donde está el concepto de modo de producción, es muy importante. Considera que, ya para ir finalizando, que la obra de Sartori nos podría servir como una herramienta para entender o para analizar el sistema político mexicano, más allá del concepto de partido hegemónico pragmático, o sea, recurrir a otros libros y con ello partir para hacer análisis sobre el sistema político mexicano. Bueno, yo no lo recomendaría para la clase de sistema político mexicano porque el estudiante tiene otros objetivos y tiene otras cosas que hacer, pero sí a lo largo de la carrera puede ser estudiado por otro tipo de materias, ¿no? Lo que trae usted de teoría política, pues se puede usar en análisis político, aunque no conozco bien cómo está el programa porque lo están cambiando constantemente, ¿no? Pero sí, la obra de Sartori puede ser estudiada en diferentes materias, ¿no? Doctor, pues le agradezco mucho su tiempo. No, pues, Muchas gracias. y espero que pronto haga esa ponencia.